A continuación vais a escuchar, en el mismo orden que aparece en el libro Sur de Antología y Lectura Inédita para la Educación General Básica, unas veces la lectura de un libro por su propio autor. Os servirá de guía la fotografía de dicho libro, que incluimos en nuestro texto. También se indica la página en la que está cada grabación. Son todos libros estudiados por nosotros. Otras veces son entrevistas o lecturas con o de los autores. Podéis seguir su lectura en el orden indicado. A la vez, escucháis la grabación. Es posible también disfrutar de las diapositivas que acompañan al libro. Comenzamos, por orden alfabético, con Manuel Andújar, su libro El destino de Lázaro. Este pasaje lo encontraréis en la página 80, 94 y 85 del libro que estudiamos. A vosotros, niños amigos niños, con especial simpatía. Y me ha complacido elegir de mi novela El destino de Lázaro el personaje y el pasaje que me parecen expresivos y que creo que os interesarán. Dice así: en el arranque de la cuesta que termina en el sector de la Alcazaba, situado frente al mar, encontrábase la taberna del Jopo, anciano calvo, de faz rosada e inalterable campechanía. Descansaba su rotunda humanidad, tan pronto el sol se alejaba del ángulo de la fachada, en una reforzada silla de Enea, y allí se le veía, cruzado los brazos sobre el pecho potente, buen fuelle, cesteando hasta el anochecer. Con el rabillo de ojo seguía el movimiento de las personas que desfilaban por el costado frontero de la aduana, mujeres públicas que acuden a la reglamentaria consulta médica, paseantes que se encaminan al parque. Para recrearse alzaba la vista y distinguía sobre los tejados parduzcos la torre morena de la catedral. Cuando un cliente lo requería, se levantaba para tornar rápidamente a su observatorio. Concurrir a la taberna del Jopo implicaba un rito castizo de ciertos requisitos, porque Ramírez detestaba a los borrachos y solo sentía respeto por los catadores, gente de paz y bien, sin desplantes brutales, que beben sabia y parsimoniosamente unas copas de vino puro y luego charlan unos minutos de tú a tú con el propietario y se marchan con una postura digna, firmes los pies, una suave alegría en los labios todavía húmedos. Hombres serios, de nombre y hechos conocidos, capaces de apreciar. El local de fondo angosto, la fachada era baja y exigua, apenas daba de sí para que no estuviera sola la puerta, no se prestaba a largas permanencias. De acuerdo con sus dimensiones eran las ganancias del Jopo, lo indispensable para subsistir, y de ello se ufanó siempre. No tengo perro que me ladre. ¿Quién me heredará? No trabajaré más de la cuenta para el diablo, para los mosquitos de las contribuciones. El Jopo hizo un alto para abrocharse el cordón de un zapato y levantó hacia él los ojos expresivos de cándido brillo. Lázaro, dispensa que me atreva. Se me figura que esto te duele demasiado. Te quedas en la Alcazaba, pegado a las piedras, mordiéndote de rabia. No es bueno, no te vayas a repuntar. Cuando ganes la pelea, es cuestión de flema, tú mismo te reirás del achaque y le darás gracias a Dios por el trago de vinagre. Dios debe de ser un gran tabernero. Además, si te sientes desamparado, una de dos, o te achica o te crece. Y tú no eres de lo que se engurruñe. Con usted no vale disimular. El hormiguillo le entra al más templado, pero ya se pasa. En los días siguientes, el Jopo no abrió su paraíso. Dedicóse íntegramente a prestar menudos servicios a Rosaura y a tía Clara, y el más importante, notaba Lázaro, era el de su presencia. Tú a lo tuyo le regañaba a la vinícola,
para los mandados y empujar cachivache, me las pinto solo. Reveló sabios instintos de carpintero y de albañil. Compuso las baldosas desportilladas, clavó cuadros y las fotografías de familia, le dio una mano de barniz a la cómoda y alegraba el decaído humor de las mujeres con sus bromas y canturreos. Si no fuera por usted, exclamaba Rosaura. ¿Me lo voy a creer? Penas vienen, penas van, y yo me quedo en mi sitio como la madre. Y agregaba altivamente, la tarde de mi entierro será de fiesta para los que tienen la mesa puesta. Armonizaba la alegría ingenua de su cosecha, una especie de melopea flamenca, de imposible catalogación en ningún género, sin estridencias ni contorsiones de la voz, como un ejercicio espontáneo de la garganta y del espíritu. Quiero un ataúd de corcho el día que yo me muera y bailar sobre las olas al compás de la marea. Junto al balcón, Rosaura se comía las lágrimas. Ahogábase ante la perspectiva estrecha de la plaza recogida, con árboles copudos que filtraban la luz del día y el fluir entrecortado de la fuente de piedra, a cuyo derredor se apostaban 4 o 5 coches de punto. Allí no disfrutaba con la visión amplia del puerto, la sombra protectora de la montaña del castillo, el merengado reflejo del ayuntamiento y el caricioso verdor del parque. Era un lugar deprimente, sin grandeza ni alegría, una condena. El jopo le dijo adiós y se fue hacia la alcazaba, entregado a sus líneas. A este pájaro le han cortado las alas. El mundo anda de cabeza. Si Lázaro se descuida, encontrará fría la sábana cuando menos se lo piense. De triunfos y penas. Autor Francisco Ayala. La lectura corresponde al comienzo del libro. Esa idealización es un fruto del romanticismo. El romanticismo creó la imagen del escritor y entonces los escritores mismos, voluntario o involuntariamente, pues solemos prestarnos a llenar ese papel que se nos ha atribuido. Pero la verdad es que en otras épocas el escritor no ha tenido esa consideración de estar por encima de... Al contrario, más bien se lo ha tenido por un servidor de la gente a la que tenía que distraer o divertir, ¿no? La creación artística, me parece a mí, tanto en literatura como en cualquiera de las artes, es el resultado de una percepción de algo que requiere recibir una forma capaz de concentrar y de conservar una emoción y de transmitirla a los demás. De modo que al mismo tiempo que exige tener esa percepción o esa intuición de algo digno de reflejarse, es necesario también tener la destreza suficiente para darle forma. Claro, si supongamos que se trata de un pintor, el pintor tiene que ver la belleza de un paisaje y pensar, bueno, cuánto me gustaría a mí pintar ese paisaje para esa emoción que yo estoy sintiendo, transmitírsela a los demás. Pero tiene que saber pintar. En cambio se piensa que el escritor, pues como el material del escritor es el lenguaje, que lo usamos todos, la gente piensa, bueno, pues todo el mundo puede escribir. Y sí, todo el mundo puede escribir, pero la cuestión es escribir de tal manera que se preserve en lo escrito la impresión original y que se preserve para transmitírsela a los demás. No que es una técnica sutil, pero es una técnica. Estás manejando el lenguaje con el mismo que te vales en la vida para todas las funciones y para todo, ¿no? Es el mismo lenguaje, pero utilizado de tal manera que con él constituyas una entidad ficticia, ¿no? Acabáis de escuchar una lectura que va incluida en nuestro libro Sur. Ahora, de triunfos y penas, también de Francisco Ayala, escuchad el comienzo de su libro El sueño de Arjuna. Despertó con un grito de angustia y se incorporó en la cama. También Sendar, su preceptor, se había despertado al oír el grito.
¿Qué es esto, príncipe Arjuna? ¿Qué te pasa? ¿Qué estabas soñando? Le preguntó desde el fondo de la oscuridad. Algo tardó el joven en responder. Sus ojos rebrillaban espantados, y cuando ya se hubo repuesto un poco, le explicó que había tenido un mal sueño, una pesadilla. Había soñado que estaba como otras veces jugando al polo con sus primos y tíos, mientras que el abuelo, instalado con su séquito a un lado del campo, contemplaba el partido. Jinete en mi caballo blanco, refirió Arjuna, corría yo más ligero que el viento, atajaba con fácil agilidad y golpeaba sin fallar la pelota sobre el césped, y a cada golpe afortunado de mi mano el corazón me saltaba de felicidad. Todo era alegre, luminoso y diáfano bajo el cielo azul. Yo me sentía inundado de dicha. También mi caballo parecía disfrutar de esa delicia que recorría mis venas, adivinando los movimientos, las vueltas, los giros súbitos, las inflexiones que yo exigía de su destreza para atinar en cada jugada. Me sentía seguro, muy seguro. Sabía que iba a ganar, pero era el ejercicio mismo, el placer del juego, tan exacto, lo que me exaltaba a una altura indecible, hasta que de pronto, inexplicablemente, mi caballo se detiene, se alza en sus patas traseras, remonta y cae para atrás, se desploma encima de mí. Aplastado quedé bajo su peso. Y ahí me veo ahora sin poder moverme. Me doy cuenta de que jamás podría escapar de ahí. Con angustia miro entonces alrededor mío y observo que mis compañeros de juego, mis parientes y amigos, se han acercado y me rodean, pero que se están quietos sobre sus cabalgaduras, que no bajan a ayudarme, que no acuden a mí, que no hacen nada, que no dicen nada. Y cuando quiero implorar su ayuda, percibo con terror en las miradas de todos ellos una expresión de burla solapada, de odio burlesco, una expresión de desprecio hasta este pobre jinete caído. Bajo el peso abrumador del caballo, siento que ya no puedo respirar más. Y es en ese momento cuando me he despertado. Grité, ¿verdad? Todavía tengo oprimido el pecho. Así dijo, y tras una larga pausa, con voz que recaía en los tonos infantiles, suplicó: Maestro, querido maestro, ese sueño horrible, ¿qué podrá significar? Sendar reflexionó un rato y luego respondió al joven príncipe: Los sueños, Arjuna, suelen significar al mismo tiempo cosas diversas y sin embargo todas ciertas. En ese sueño tuyo cabría leer una advertencia muy seria contra los peligros que acechan a tu edad. Apréndete la lección. Qué seguro, qué dueño de ti cabalgaba sobre tu caballo blanco, ese animal espléndido y tan bien adiestrado, que cual si formara parte de tu propio cuerpo, obedece al instante una presión de tus talones o de tus rodillas, un leve tirón de la rienda. Sobre su lomo creía señorear el mundo, pero date cuenta, el placer de tal señorío, el exceso de tu vitalidad juvenil, te hacía al contrario esclavo de ese mundo del que te considerabas dueño feliz. Acogías en tus pulmones el aire fresco, el sol te acariciaba la piel, absorbías por las narices el dulce olor del césped, por los ojos te entraba la hermosura del campo, y la dócil energía de tu caballo aumentaba la sensación de tu poderío. Así dejabas que un júbilo inmenso recorriera tus venas y levantara tu corazón. Seducido por la naturaleza, eras en verdad su cautivo. ¿No es así, príncipe Arjuna? Cierto es, maestro. Mi caballo era prolongación de mi propio cuerpo, como tú lo has dicho. Más bien era tu cuerpo una parte de ese animal cuyos cascos batían la tierra, mientras que tu mano perseguía y golpeaba la veloz pelota. Pero escucha, Arjuna, pues por bien amaestrado que esté un animal, puede siempre entregarse al incalculable impulso del momento. Y aquí vendría la advertencia de que tu sueño, de repente, sin razón que lo explique, tu caballo se encabrita y cae de espaldas sobre ti. De repente, aquella infinita felicidad tuya se ha trocado en un dolor insufrible. Tal es la lección. Guárdate de ti mismo, Arjuna. Jamás te entregues confiado a la espontaneidad de la naturaleza, cuyas fuerzas son avasalladoras y tremendas. Y menos que nunca, ahora a tu edad, cuando estás creciendo y haciéndote hombre, y la sangre te arde en las venas. Arjuna se quedó ensimismado, meditando las palabras de su preceptor. Al cabo, con un suspiro de alivio, musitó: En fin, todo ha sido no más que un sueño. Lectura incluida en el libro Sur. Velázquez y el cuadro de las Meninas, de Antonio Buero Vallejo. Relacioné la pintura y el teatro desde que yo era un niño. Es decir,
Aquí hay un factor personal, biográfico, que es decisivo para esta y algunas otras obras de teatro mías, en las que también han aparecido pintores. Yo quise ser pintor cuando yo era un niño, como vosotros. Me gustaban mucho las cosas de la literatura y todo eso, pero vamos, yo no pensaba en dedicarme a escribir. Pensaba dedicarme a pintar y a dibujar. Y lo hice, hasta tal punto que la vocación pictórica duró en mí hasta mi juventud ya granada. Entonces, hay en mí un pintor desde niño que naturalmente admira mucho, también desde niño ya, a Velázquez y por supuesto a otros grandes pintores, pero a él de una manera muy especial y muy peculiar. En el caso concreto de esta obra que yo le dediqué, Las Meninas, me parece que hay, además de todo lo que acabo de explicar, razones más hondas. Velázquez pertenece al siglo XVII, pertenece a lo que hemos llamado el barroco español. El barroco español tiene muchas características como tal estilo y tiene manifestaciones esplendorosas en el terreno de la literatura, pero también en el terreno de la pintura. En el terreno de la literatura, pues, porque Calderón podría ser uno de ellos, y en el terreno de la pintura, evidentemente, lo es Velázquez. Y esta relación de Velázquez con el barroco español le hace inevitablemente, no obstante ser un pintor realista, como se ha venido a decir un tanto tópicamente, no obstante ser realista, no obstante ser incluso, como se ha dicho por otro lado, un desmitificador de grandes temas, pese a todo ello es barroco, e inevitablemente, por esta adscripción suya al barroco como estilo, no puede dejar de tener, al menos en algunas de sus obras, un cierto aire teatral. Si miráis el cuadro en el cual yo me apoyo para escribir esta obra, es decir, el famosísimo cuadro de Las Meninas, os daréis cuenta de que, en cierto modo, podríamos decir que es un escenario, que es un escenario de teatro. La mayor parte de los personajes están mirando a una especie de público inexistente. Sabemos o hemos deducido que ese público eran los propios reyes, pero lo mismo que eran los reyes, nosotros que estamos ahora ocupando delante del cuadro el lugar que hipotéticamente ocuparon en el obrador o en el taller de Velázquez entonces, en determinado sitio, pues estamos en ese sitio. Y ese sitio es una especie de patio de butacas, desde el cual estamos viendo la escena de unos personajes que están evidentemente en acción. Hay una acción, ya sabéis, y si no lo sabéis, yo os lo recuerdo ahora, que drama quiere decir acción, y entonces el teatro que tienen dentro de este cuadro de Las Meninas también se confirma por el hecho de que no solamente están mirando al público, sino que pues hay dos personajes que están departiendo entre sí, y hay una menina que está ofreciéndole a la infanta un búcaro, y hay un enanito que está tratando de hostigar a un perrazo, y hay un hombre al fondo que no se sabe si sube o va a entrar, pero que en todo caso se dispone a hacer algo, y hay asimismo unos reyes reflejados en el espejo, que aunque no es reflejo directo, este es un problema técnico muy intrincado, pero sobre el cual yo estudié un tanto, es el reflejo del cuadro mismo que Velázquez está pintando y que vemos del revés,
Pero esto quiere decir que los reyes, a pesar de todo, están delante del cuadro, del supuesto cuadro, están delante de la escena, y por lo tanto son también personajes de esa acción que se está produciendo ahí. Hay una acción que casi parece la acción de una obra de teatro, ciertamente, y que yo utilizo en la obra misma que yo escribo para desarrollarla y para llegar al final de la obra a la consecución de esta pintura por parte del pintor. Pero esa acción que vemos o que entrevemos en este cuadro, en el fondo es ignota, es misteriosa. Vemos que están dedicados a hacer diversas cosas. El propio pintor obviamente está pintando. Los demás, pues parece que están de visita en su taller. La nena parece que tiene sed y la menina que la sirve le ha aportado un búcaro. Pero todo eso son acciones más bien triviales, momentáneas, y a mí se me planteó el interés dramático, en este caso ya de autor teatral, de imaginar o de intuir qué pudo ser la acción de esa escena, no en sí misma, sino en todos sus antecedentes y en todas sus posibles causas. Y entonces yo me inventé un argumento, claro, y lo desarrollé. Porque en este cuadro, aunque no se nos explica nada, porque un cuadro no habla, pero sí se nos presenta una escena que no es protocolaria, que no es solemne, que por el contrario, evidentemente con toda premeditación por parte de Velázquez, pretende presentar lo opuesto a esas solemnidades. Un momento en el cual, aun habiendo personajes reales como es la infanta y los reyes, invisibles pero presentes, aun habiendo esos personajes, Velázquez lo que le interesa es presentar la verdadera realidad humana y de relación humana que puede esconderse detrás de la solemnidad y de la etiqueta, que en aquel tiempo era enormemente rígida. De modo que Velázquez ya en el cuadro, por el solo hecho de haber concebido un cuadro como este, se nos presenta, y esto tampoco lo he discurrido yo, ya lo han dicho muchos otros estudiosos, se nos presenta como un testigo y participante de la vida cortesana del siglo XVII en el Alcázar Real de Madrid, que sin embargo lleva dentro de su cabeza una implacable mirada, una implacable actitud que le hace mirar a la realidad que lo rodea de un modo insólito. Velázquez era un cortesano aparentemente adaptado a la corte y al servicio real, sin protesta y de una forma cómoda. Pero aunque esto fuera el aspecto exterior de la situación de Velázquez en Palacio y en la corte de Felipe IV, tenemos todo el derecho de pensar que en el fondo era un crítico implacable, un analista muy lúcido y muy desengañado, que es otro tema del barroco, dicho sea entre paréntesis, pero un crítico muy lúcido y muy desengañado de toda aquella bambolla con la cual la dignidad regia trataba de esconder los males hondos de carácter social y político y religioso que aquellas cortes absolutas llevaban siempre dentro. Entonces, la sociedad real donde Velázquez vive, observada por ojos como los suyos, que son en este sentido ojos
muy abiertos, que no se dejan engañar. Era para mí un tema dramático del mayor interés, porque permitía rascar la superficie mentirosa de las cosas y enseñar una verdad no precisamente placentera, pero la verdad es siempre saludable. Una de las misiones del teatro es enseñar la verdad, aunque sea a través de la mentira del arte. La verdad no precisamente placentera de aquella corte y de aquella situación histórica que fue, y esto hoy lo sabemos muy bien, uno de los momentos más lamentables de la decadencia española. Lectura, incluido en el libro Sur, Recuerdos de Escuela, autor Camilo José Cela. Así, bueno, yo tuve una niñez dorada, yo guardo un magnífico recuerdo de mis años niños. Yo nací en el campo, en una casa que tenía un gran cariño, que ha ardido hace un mes y medio. Y lo más grave es que ha ardido llevándose también las llamas al último hermano varón de mi madre, a mi tío Jorge Trurock, inglés, que murió de una manera muy anglosajona. Entró en la casa en llamas para salvar a su perro. Es bonito, ¿verdad? Y se murió el pobre, vamos, murió a las 12 o 14 horas en el hospital, quemado, totalmente ciego, horrible. Bien. Pero guardo un recuerdo muy grato de aquel tiempo. Era un paisaje bucólico, entonces muy sosegado. Todavía, claro, pues los automóviles no molestaban como molestan ahora. Está en la carretera, pero antes en aquella carretera jugábamos los niños a la pelota. De verdad, ahora no hay manera, vamos, no entre otras cosas porque hay una caravana de automóviles pasando casi día y noche, vamos. Yo creo que paran muy poco tiempo durante la noche. Guardo recuerdos del pájaro de mi niñez, que era el mirlo, del árbol de mi niñez, que era el camelio, que son los que había por allí. En el campo había pues fresas silvestres y violetas silvestres, era una cosa preciosa. Y los dos ríos que se encuentran precisamente en el pueblo donde yo nací, en Padrón. Yo nací en la aldea de Iria Flavia, como usted sabe quizá, que pertenece al Ayuntamiento de Padrón. Estos dos ríos, el Sar y el Ulla, el Sar o del Arzobispo, un río bucólico muy bonito, y el Ulla con sus cotos salmoneros, es un río más de montaña, aguas más batidas, y muy bonito, ¿no? No pude tener mejor recuerdo de... Después fui al colegio, yo vivía con los padres de mi madre, los ingleses, mi abuela era italiana, casada con ingleses. Familia muy civilizada que me producían una situación óptima. Y entonces fui al colegio, pero con esto lo pasé muy mal, me aburría mucho y demás. Yo era un niño caprichoso y hacía un poco lo que me daba la gana y me echaban, pero me hacían bien, por otro lado. Pero, naturalmente, en las actitudes de un niño siempre subyace una última causa, conocida o no, en este caso yo creo que era conocidísima. Yo he sido el mayor de 9 hermanos. El número 2 y 3 murieron de muy pequeñitos. Y claro, mis abuelos y mis padres conmigo estaban, santito donde te pondré, estaban preocupadísimos, no vaya a ser que el niño que les quedaba, pues después vinieron muchos más, pero entonces no lo sabían, ¿no? Claro, esto hacía que le diesen al niño, que era yo, pues una serie de mimos, de cuidados, de caprichos, unido a una educación victoriana y en cierto modo rígida, pero en fin, muy llevadera, porque había cosas que no se podían hacer, pero todas las demás valían. Claro, esto conduce a una especie de mala educación del niño, o de fomento del capricho del niño. Quiero decir que yo, que probablemente fui un niño caprichoso, era muy poco culpable de mis propios caprichos, porque venía condicionado porque 2 hermanos míos se murieron, cosa que bien lamento, pero que mis padres mucho más, porque se daban mucho más cuenta de la tragedia que debe suponer perder un hijo que yo, que la verdad es que era tan pequeño que no me enteraba mucho, ¿no? Y este fue mi recuerdo. Después guardo un recuerdo en casa de los padres de mi padre, de los españoles, en Tui. Pasé un verano y daba clase en una escuela nacional que estaba abierta para los niños, supongo yo, que no sé en qué situación legal, pero en todo caso había un profesor, un maestro llamado Don Carlos. Bueno, Don Carlos nos daba la clase con una vara larguísima y el que se les mandaba le daba un palo. Pero bueno, yo libré bastante bien, yo me dio más palos de los precisos. Y de esto guardo un recuerdo porque esta escuela sí era muy divertida. Claro, porque tenía contacto con 30 o 40 niños más y ahí lo pasaba muy bien. Yo tendría entonces, pues, no sé, 8 años o 9 años.
Después se trasladó mi familia a Madrid y ahí de los colegios de frailes guardo un recuerdo horrible. La pegaban mucho, eran sádicos los escolapios, eran algo horrible. Había uno que me levantaba de las orejas, vamos, era algo bochornoso. Pero tuve la suerte de que me iban echando, o sea que también es terrible pensar que es afortunado el que lo echen a uno de una